Capítulo 27. Dificultades entre el general Villa y el primer jefe Carranza. Origen de la escisión revolucionaria. Muchas circunstancias han contribuido para que la juventud contemporánea a la que dedicamos estas líneas desconozca las causas que originaron aquella lamentable división de los revolucionarios en el año de 1914 y que dio por resultado una guerra fratricida mucho más sangrienta y dilatada que aquella que se había emprendido para destruir la dictadura del general Victoriano Huerta. Tales circunstancias son, entre otras, la unidad revolucionaria que se efectuó en 1920, deponiendo las armas ante el presidente interino don Adolfo de la Huerta, los villistas que aún estaban en lucha contra el gobierno. La serenidad que recobran los espíritus después de muchos años, 40 años, de haber pasado los acontecimientos, y en cierto modo la desorientación que en la juventud produce la lectura de cierta literatura de magazines que más que instruir trata de impresionar a los jóvenes con relatos truculentos, poco apegados a la verdad, y finalmente la exhibición de tales o cuales películas, hechas para divertir y emocionar al público, pero no para poner ante sus ojos la verdad histórica. Por estas causas, el joven se pregunta, y nos pregunta a veces, ¿por qué razón los partidarios de una misma causa se combatieron después del triunfo tan encarnizadamente? Vamos a tratar de exponer los hechos objetivamente, después de lo cual cada lector adoptará el criterio que mejor le convenga. En el mes de junio de 1914, el primer jefe, don Venustiano Carranza, le ordenó al general Francisco Villa que enviara fuerzas de la División del Norte, que era a su mando, para que auxiliaran al general Pánfilo Natera en su intento de ocupar la ciudad de Zacatecas. Villa se negó a ello y Natera fue derrotado. Villa pretendía, como después lo hizo, ser él quien tomara la expresada ciudad zacatecana. Villa presentó su renuncia como jefe de la División del Norte que era a su mando. Carranza dispuso que los generales de dicha división nombraran un nuevo jefe. Estos se negaron, solidarizándose con Villa, y hubo telegramas irrespetuosos a la primera jefatura de la revolución. Ante este conflicto, y deseando que las cosas no siguieran adelante con mayor gravedad, el general Pablo González medió, proponiendo que se celebrara una conferencia en Torreón entre los días 4 al 8 de julio de 1914. Conferencia a la que concurrieron, de parte del general González, que era carrancista, los generales Antonio y Villarreal, Luis Caballero y Cesáreo Castro, y de parte de la División del Norte, que era villista, el general José Isabel Robles, ingeniero Manuel Bonilla y doctor Miguel Silva. En esta junta se llegó a un acuerdo, se firmó una acta y se proponían algunas reformas al Plan de Guadalupe, que era el estatuto militar de la Revolución. El primer jefe, don Venustiano Carranza, se negó a aceptar el convenio celebrado en la ciudad de Torreón y el conflicto quedó en pie. Villa propone a Obregón desconocer a Carranza. Como dijimos en uno de los capítulos anteriores, el general Álvaro Obregón recibió órdenes del señor Carranza para que avanzara al frente de la División del Noroeste rumbo al centro del país. Pues bien, encontrándose el expresado general Obregón en Tepic, recibió un telegrama del general Villa, en el cual éste le proponía el desconocimiento de la primera jefatura de la revolución. Obregón contestó a Villa, haciéndole ver lo necesario que era en aquellos momentos mantener la unidad revolucionaria, máxime cuando no había causa ninguna que justificara tal desconocimiento.
Así las cosas, los generales Obregón y Pablo González avanzaron hacia el interior de la República. Se celebraron los convenios de Teoloyucan. El presidente usurpador huyó de la Ciudad de México, al igual que su sustituto, el licenciado Carvajal, y dicha ciudad fue ocupada por el señor Carranza, con su ejército y los generales que le eran fieles. El general Francisco Villa permaneció ocupando, con la División del Norte, que era a su mando, los estados de Zacatecas, parte de Durango, parte de Coahuila y todo el de Chihuahua, en estado expectativo, si no es que ya de franca rebeldía. Maytorena, en Sonora, también se rebela. Desde los primeros días de la Revolución, el gobernador del estado de Sonora, don José María Maytorena, tuvo serias dificultades con los principales jefes que sostenían en aquel estado la lucha en contra del usurpador Victoriano Huerta, por lo cual el expresado gobernador Maytorena se vio precisado a pedir una licencia y retirarse de la entidad que gobernaba. Sin embargo, los sonorenses no llegaron a desconocer totalmente los derechos de este ciudadano para volver a asumir sus elevadas funciones, en las cuales se encontraba nuevamente al surgir el conflicto entre el general Villa y el señor Carranza. Maytorena se puso de acuerdo con Villa para desconocer a la primera jefatura de la Revolución, lo que efectuó en los primeros días de agosto de 1914. Sin embargo, aunque no carecía de elementos Maytorena, especialmente por haber aprovechado a 150 jefes federales huertistas que la revolución tenía prisioneros y que Maytorena dio libres para aumentar sus efectivos, el mayor número de jefes revolucionarios sonorenses, Calles, Alvarado, Urbalejo, Acosta y demás, permanecían fieles a Carranza y adictos al general Obregón, jefe de la División del Noroeste. Actitud de los surianos durante la Revolución Constitucionalista. Sabido es, porque así lo dijimos en el capítulo correspondiente, que al principiar el gobierno del señor don Francisco I. Madero, los surianos de los estados de Morelos, Guerrero y parte de Puebla se levantaron en armas en contra de dicha administración, proclamando el Plan de Ayala, por el cual exigían se resolviera el problema agrario, que era la principal de sus demandas y por la cual se habían levantado en armas en contra del porfirismo y de los latifundistas de aquella región. El Plan de Ayala se expidió el 25 de noviembre de 1911 y con él dio principio lo que en la historia se conoce con el nombre de Revolución Zapatista o simplemente zapatismo. Los zapatistas fueron combatidos con todo rigor de parte del Ejército Federal durante los años de 1911 y 1912, y al derrumbarse el gobierno maderista y surgir la usurpación huertista, febrero de 1913, el usurpador general Victoriano Huerta pretendió atraerse a los zapatistas, pero nada consiguió, pues estos no luchaban contra Madero precisamente, sino por su ideal agrario, y menos esperaban que éste se realizara en un gobierno usurpador, coludido con los más feroces militares, defensores de los terratenientes a quienes ellos, los zapatistas, combatían. La lucha zapatista se empeñó, pues, más terrible durante los años de 1913 y 1914. Fue una lucha a muerte, cruel, implacable. Son merecedores de triste recordación los generales federales Antonio S. Olea, Pedro Ojeda, Trucy Aubert y otros muchos que sembraron la desolación y la ruina, deportaban familias, incendiaban poblados, asesinaban sin piedad a los familiares y parientes de los zapatistas, quienes muchas veces, faltos de armas y parques, se remontaban a lugares lejanos e inhospitalarios. Fue la epopeya del campesino por conquistar la tierra que se le había usurpado. Los zapatistas rebeldes también al constitucionalismo.
Al ocupar la Ciudad de México, el primer jefe de la Revolución, don Venustiano Carranza, comisionó a los señores general Antonio I. Villarreal y licenciado Luis Cabrera para que fueran a conferenciar con los jefes surianos. No eran dichos señores, Villarreal y Cabrera, sospechosos de antiagrarismo. El primero había sido magonista y el segundo defensor de la ley agraria en la 26 legislatura. Fueron a conferenciar y se reunieron zapatistas y constitucionalistas el 29 de agosto 1914, estando presente el propio Emiliano Zapata con los generales Manuel Palafox y Alfredo Serratos, juntamente con el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, pero no pudieron llegar a un acuerdo satisfactorio. Los zapatistas pretendían la aprobación de 4 bases: sumisión del señor Carranza y sus generales al plan de Ayala, no solo en su esencia, sino en todas sus partes. Entrega de la plaza de Xochimilco a los zapatistas. Retiro del primer jefe don Venustiano Carranza del poder o llamar a su lado a un jefe zapatista y nombramiento de delegados para discutir y firmar un tratado entre zapatistas y constitucionalistas. Ni el señor Carranza ni la totalidad de sus jefes que habían hecho la campaña durante 18 meses en contra del huertismo, que tenían su estatuto militar en el Plan de Guadalupe, podían aceptar las anteriores bases y las hostilidades se rompieron también con esta fracción revolucionaria. Quedaba pues rota la revolución en 3 grandes partes: constitucionalistas, villistas y zapatistas. En vano hizo el general Obregón 2 viajes a Chihuahua, 21 de agosto y 13 de septiembre, para conferenciar con Villa y tratar de evitar el conflicto. Un nuevo viaje a Zacatecas, efectuado por militares constitucionalistas para convencer a los jefes villistas. Nada pudo lograrse. Una nueva etapa de lucha estaba al frente.